En esta presentación grabaremos una introducción sobre uno de los temas más fascinantes y misteriosos en la astronomía contemporánea. Trataremos de entender qué son, cómo se originan y qué características tienen los agujeros negros. Pero vamos a comenzar con una frase del famoso astrónomo Carl Sagan, quien dijo hace algunos años: somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Somos la forma en la que el universo se piensa a sí mismo. ¿Por qué somos polvo de estrellas? Los seres humanos y en general los seres vivientes estamos conformados de elementos químicos complejos que incluyen oxígeno, calcio, carbono y otros átomos que comenzaron a existir, se forjaron en realidad hace millones de años en el corazón de ciertas estrellas que actualmente han desaparecido. De tal manera que los elementos constitutivos básicos que forman la vida se originaron en estas estrellas. Pero no solamente las estrellas están en el pasado más remoto de nuestra evolución, sino que además hemos llegado a ser una especie inteligente que puede mirar el universo, tratar de comprenderlo y tratar de estudiar algo muy difícil, que es cuál es nuestro rol dentro del universo y cómo evoluciona el universo. El tema de los agujeros negros está muy relacionado con todo este proceso y por eso lo vamos a explorar. Vamos a partir de una definición relativamente sencilla de lo que es un agujero negro. Para comenzar, debemos decir que los agujeros negros son uno de los temas de conocimiento más recientes y que han causado más de un misterio en la astronomía contemporánea. Pero básicamente un agujero negro se conforma cuando una enorme masa, muchas veces mayores que la del Sol, se contrae colapsando sobre sí misma, y este proceso gravitatorio impulsado por la fuerza va generando una extrema concentración de la materia hasta que esta materia prácticamente queda limitada a un solo punto, generando un campo gravitacional a su alrededor tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de él. Por eso no se pueden ver los agujeros negros, porque no permiten que ni siquiera la luz salga de ellos y crean un espacio aislado del resto del universo. Esto parece algo muy extraño. Y efectivamente ocurrió que la existencia conceptual de los agujeros negros solo apareció después de la formulación de la teoría de la relatividad de Einstein, quien publicó la teoría general de la relatividad en 1915. Muy poco tiempo después, un astrónomo alemán, Schwarzschild, elaboró una aplicación, una consecuencia de la teoría de la relatividad, formulando por primera vez la posibilidad de que existan los agujeros negros. Este astrónomo murió en la Primera Guerra Mundial, pero antes de hacerlo, le envió a Einstein sus reflexiones y sus fórmulas. Einstein quedó sorprendido por la agudeza y claridad de su pensamiento, pero al final dijo que los agujeros negros son una posibilidad matemática, pero que él consideraba que eran demasiado extraños y demasiado aberrantes para existir en la realidad. Por consiguiente, él nunca pensó que los agujeros negros podrían existir en la realidad. Actualmente existen muchísimas pruebas, tanto teóricas como empíricas, sobre la existencia de los agujeros negros, y posiblemente el físico y astrónomo que más ha contribuido, por lo menos el más conocido, para nuestra comprensión contemporánea de los agujeros negros es Hawking.
Vamos ahora a entender un poquito más el tema de los agujeros negros. Aquí ven ustedes una foto que en realidad tiene un valor extraordinario. Me parece que terminó de procesarse hace aproximadamente más de un año y es la primera foto de un agujero negro supermasivo. Los agujeros negros supermasivos se forman en el centro de las galaxias y el que estamos viendo aquí debe tener varios millones de estrellas en su núcleo central y corresponde a una galaxia muy lejana de la Tierra que se llama M87. Para obtener esta fotografía, dada la enorme distancia entre el agujero negro y la Tierra, tuvieron que sincronizarse aproximadamente 24 telescopios de altísima potencia repartidos por toda la superficie de la Tierra, de tal manera que se cree una especie de lente virtual cuyo diámetro correspondía al diámetro del planeta, y de esa manera se logró la resolución necesaria y la sincronización también para obtener esta fotografía. El procesamiento de la fotografía fue tan complejo que tomó más de un año con el apoyo de las computadoras más sofisticadas disponibles para los astrónomos. En la foto encontramos en la parte central justamente un agujero negro, es decir, un núcleo absolutamente oscuro que no puede ser fotografiado porque simplemente no permite la salida de la luz. Pero en sus alrededores encontramos un círculo entre rojo y amarillo, que representa en realidad en la proximidad del corazón de la galaxia M87 una enorme cantidad de estrellas que están a punto de ser absorbidas, de ser devoradas por el agujero negro, junto con una gran cantidad de gases que giran a una enorme velocidad en el corazón de la galaxia M87. Esta frontera entre la parte brillante y la parte negra se llama el horizonte de eventos de un agujero negro. Y aquí vemos una representación de este horizonte de eventos. En este caso, es un dibujo distribuido por la NASA también. En el centro estaría concentrada una gigantesca masa, dependiendo del tipo del agujero negro, muy, muy grande, como les dije, muchas veces más grande que la masa del Sol, concentrada prácticamente en un punto, pero hay una región alrededor del agujero negro de la cual la luz jamás puede escapar. Pero esta región tiene una frontera con el resto del universo. Esta frontera se llama el horizonte de eventos. Y más allá tenemos una zona altamente perturbada en la cual toda la materia que puede estar conformada en el caso de los agujeros supermasivos de las galaxias por miles de estrellas comienzan a girar a gran velocidad y una zona de alta disrupción. Y finalmente hacia afuera encontramos que la configuración del universo adquiere su carácter habitual. Aquí vemos de alguna manera algo que se deriva de la teoría de la relatividad, y es que toda masa, sobre todo las masas muy grandes, se entiende en la teoría de la relatividad como algo que curva, que transforma la textura del espacio-tiempo. Y por eso una estrella crea una curvatura en el espacio-tiempo, y mientras más grande sea y más concentrada esté esta masa, esa curvatura es mayor. Aquí tenemos 4 ejemplos a los que nos vamos a referir más adelante cuando estudiemos el nacimiento, la evolución, la vida y la muerte de las estrellas y la formación de los agujeros negros. Cada vez estos circulitos son más pequeños, pero están más concentrados, ¿sí? Y la distorsión en la estructura del espacio-tiempo se hace cada vez mayor. El caso extremo se produce justamente en los agujeros negros. En los agujeros negros, toda la masa está concentrada literalmente en un solo punto, pierde la dimensión del espacio, se rompen las leyes de la física, se destruye la textura del espacio-tiempo y tenemos lo que en la matemática de la teoría de la relatividad se llama una singularidad. Un punto donde las leyes de la física pierden su consistencia, se rompen y dejan de ser aplicadas.
Esto es muy esencialmente lo que conforma un agujero negro, pero evidentemente un concepto tan extraño requiere una explicación adicional. Y esa explicación adicional la vamos a obtener cuando analicemos cómo se forman la mayor parte de los agujeros negros que existen en el universo, que son agujeros negros estelares. Esto quiere decir que se forman al final de la vida de una estrella, pero no todas las estrellas generan agujeros negros. Por eso vamos a comenzar brevemente esta explicación analizando cómo nacen, evolucionan y mueren las estrellas. Las estrellas se forman en nebulosas. Las nebulosas son concentraciones grandes de gas relativamente disperso que existen en las galaxias, en nuestro caso en la Vía Láctea. ¿Sí? Aquí tienen una galaxia, digamos, nuestra galaxia y una nebulosa que posiblemente es una de las más conocidas, que es la nebulosa de Orión, que puede observarse incluso con el apoyo de una larga vista buena en un día común y corriente en el campo. La nebulosa de Orión, como ven ustedes, es una nube de gas, ¿sí? Es algo así como una cuna de estrellas, porque poco a poco se va concentrando por efectos de la gravedad hasta que se acumulan masas muy grandes que se van atrayendo y colapsando sobre sí mismas. En un momento dado, la presión y la temperatura en el centro de esta concentración es tan grande que nace una estrella. Es decir, este gas, en la mayoría de los casos en el universo actual, es hidrógeno. El hidrógeno se concentra, se concentra, se concentra, se calienta mucho y finalmente da origen a las primeras explosiones nucleares. Las estrellas, en definitiva, son enormes cúmulos de bombas de fusión nuclear que transforman el hidrógeno en helio y esa es la fuente principal de la energía que nos da. Aquí tenemos otras fotos de nubes de gas o nebulosas. En este caso es algo muy estético, muy hermoso, que se llama la nebulosa de cabeza de caballo. Todas estas fotos han sido tomadas por mí utilizando un telescopio controlado remotamente en las Islas Canarias. Y aquí tenemos un caso especial de una nebulosa que se forma por la explosión de una estrella extremadamente inestable que se conoce como Eta Carinae. Pero Eta Carinae ha tenido varias explosiones. Me parece que la última se produjo hace aproximadamente 150 años y estas explosiones generan nubes de gases y esto se llama una nebulosa planetaria. Pero justamente el momento que desaparezca Eta Carinae va a quedar ese gas y de ese gas se va a reconformar, se va a reconstruir, va a aparecer una estrella, llamémosle de segunda generación, que recoge los residuos de la estrella anterior y nace otra vez. El caso de nuestro Sol es justamente una estrella que sería al menos de segunda generación, es decir, el Sol se originó de los resultados de la dispersión de gases que se produjeron por estrellas que murieron en generaciones anteriores. Bien, aquí tenemos algunas fotos que también he tomado en el páramo del Cotopaxi de la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia, tiene miles de millones de estrellas. Es esta nube que aparece aquí muy, muy luminosa por la cantidad enorme de estrellas muy lejanas que dan esta impresión. Por eso los antiguos le denominaron la Vía Láctea. Pero en las áreas brillantes de la Vía Láctea que ustedes identifican en estas dos fotografías, ustedes encuentran una gran cantidad de estrellas, pero también hay áreas negras. Y estas áreas negras son justamente lugares donde las nubes de gas obstruyen la llegada de la luz de la Vía Láctea a la Tierra. Y en estos sitios, estos puntos negros o espacios negros que nosotros encontramos en la Vía Láctea son las cunas de estrellas. Esto quiere decir que la Vía Láctea es el lugar donde las estrellas se forman, se constituyen, nacen, explotan y mueren. De alguna manera, como lo hemos visto introductoriamente ya en el caso de Eta Carinae, que está en los últimos momentos de su vida. Bueno, y ahora vamos a entender un poquito más cómo se pueden clasificar las estrellas.
porque en realidad no todas las estrellas son iguales, y esto es algo muy importante. Aquí tenemos una clasificación bastante clásica de las estrellas, donde nosotros analizamos la relación entre su tamaño. Aquí tendríamos las estrellas más masivas que están en la parte superior del gráfico, que con color celeste son estrellas azules. Luego sigue el diagrama principal, la secuencia principal. En una segunda fase tenemos estrellas amarillas como nuestro Sol. Nuestro Sol está en el grupo intermedio y de tal manera que nuestro Sol es una estrella muy parecida al promedio, de alguna manera, de la Vía Láctea, ¿sí? Y finalmente aparece una gran cantidad de estrellas pequeñas. Estas estrellas pequeñas se denominan estrellas rojas y finalmente se hacen cada vez más débiles y terminan siendo marrones, ¿sí? Aquí está prácticamente todo el conjunto de estrellas conocidas, con algunas excepciones de las que hablaremos más adelante. Bueno, ¿qué pasa con las estrellas azules? Las estrellas azules son estrellas enormes, digamos, al menos 10 veces más grandes que el Sol, más masivas que el Sol, ¿sí? De tal manera que queman muy rápidamente su energía. ¿Por qué? Porque tienen una enorme concentración de hidrógeno, sus núcleos son tremendamente calientes, y al ser tremendamente calientes, la velocidad con la que se producen las explosiones nucleares que dan calor a la estrella es rapidísima. Por consiguiente, estas estrellas, además de ser gigantescas, son estrellas de vida muy corta, porque se les acaba el combustible muy pronto. De tal manera que estas estrellas viven, digamos, algunos millones de años, ¿sí? Estas estrellas son muy importantes para nuestro estudio porque las más grandes de entre ellas terminan generando, luego de su explosión final y de su muerte, los agujeros negros. Luego vienen las estrellas promedio, las estrellas normales, digamos, del tamaño del Sol, que tienen una temperatura intermedia y tienen una forma también muy distinta en la que van a desaparecer, y finalmente las estrellas rojas. Las estrellas como el Sol tienen vidas muy largas. ¿Por qué tienen vidas muy largas? No viven algunos millones de años, sino algunos miles de millones de años. Hay una diferencia, o sea, la vida, el lapso vital, la esperanza de vida de una estrella amarilla es como 1000 veces más grande que la esperanza de vida de una estrella azul. Y finalmente tenemos las estrellas rojas y marrones, que son estrellas muy pequeñitas, relativamente frías, que tienen vidas muchísimo más largas, cientos de veces más largas que la vida del Sol. Esto en cuanto a su periodo de vida y su forma de evolución a lo largo del tiempo. ¿Cómo viven y mueren las estrellas? El universo está conformado casi completamente, muy mayoritariamente, por un solo elemento químico, que es el hidrógeno. El hidrógeno en las estrellas se transforma en helio. Cuando una estrella agota su helio, su corazón, su núcleo se comprime, se calienta mucho si tiene la suficiente masa, y comienza a convertir el helio en otros elementos, principalmente en carbono. Luego pasa a una etapa siguiente en la que se sigue calentando y el carbono se transforma en oxígeno, y finalmente así se forman otros elementos muy importantes en la química, como el silicio, el oxígeno, el silicio y el hierro. Más allá del hierro, no, porque el hierro es el último elemento, es el elemento más pesado que puede de alguna manera crearse en una estrella. Luego, las estrellas, cuando de todas maneras ya agotan su posibilidad de creación de nuevos elementos por reacciones termonucleares, simplemente las estrellas se apagan, en algún momento tienen que apagarse, se apagan, y esa forma en la que se apagan es la que más nos interesa, porque nos permite entender qué son los agujeros negros y cómo las estrellas se apagan. Vamos a comenzar con el ejemplo del Sol. ¿Por qué? Porque es el más conocido. Bueno, el Sol, como les mencionaba, tiene aproximadamente 5.000 millones de años de vida. Es una estrella que ha alcanzado este momento aproximadamente la mitad de su existencia. Le quedan también más o menos
5.000 millones de años adicionales. Al cabo de ese tiempo, o sea, 5.000 millones de años en el futuro, se espera que el Sol llegue a agotar su hidrógeno. ¿Qué pasa en ese momento? Y esto es lo importante. En la medida en que se acaba su combustible principal, entonces las reacciones nucleares del Sol van a comenzar a disminuir muy rápidamente y el Sol se enfría. Al enfriarse el Sol, se contrae y toda la enorme masa que tiene el Sol va a comenzar a colapsar hacia su centro. ¿Sí? Hasta que llega un momento en que el colapso de esa masa genera una cantidad de calor y comienzan a crearse las condiciones iniciales para un nuevo tipo de explosiones nucleares en donde el helio, porque ya no hay hidrógeno, el helio comienza a transformarse en algunos elementos más pesados, principalmente carbono. Entonces se produce una enorme explosión. Esa enorme explosión es tan grande que le transforma completamente al Sol. Entonces el Sol crece muy rápidamente, convirtiéndose en una gigante roja. Esto es tan dramático que la superficie del Sol, que la conocemos, está muy lejos de la Tierra, va a comenzar a expandirse. El Sol se comerá literalmente a Mercurio, a Venus, y posiblemente la superficie del Sol llegue a devorar también a la Tierra. Esto pasará, como les digo, no debe preocuparnos demasiado porque en el futuro se dará después de 5.000 millones de años. ¿Sí? Entonces, eso es una etapa intermedia, pero finalmente esta explosión se agota. Esto quiere decir que la quema de helio es muy rápida y finalmente el Sol se volverá a contraer enormemente hasta alcanzar un tamaño parecido al que actualmente tiene la Tierra en su centro y todavía tendrá algunas reacciones nucleares remanentes, pero de baja intensidad. Y se forma un tipo de estrellas que se conoce como enana blanca. Entonces el Sol terminará siendo una enana blanca, ¿sí? Que poco a poco se irá apagando hasta convertirse en una enana negra. Una enana negra no es lo mismo que un agujero negro, como vamos a ver. Eso le pasa en la última etapa de su vida al Sol, y no solamente al Sol, sino a estrellas que por su tamaño son similares. Yo quiero darles una idea de lo que son las gigantes rojas. Por lo que hemos visto, las gigantes rojas son estrellas en la última etapa de su vida que crecen enormemente porque prácticamente se expanden al pasar de quemar hidrógeno para convertirlo en helio a tener reacciones nucleares que al helio le transforman en elementos más pesados. En esta gráfica ustedes pueden ver un pequeño puntito que queda en la parte inferior izquierda del gráfico, que es el diámetro del Sol. Y aquí tienen dos estrellas muy famosas, bueno, tienen estrellas muy conocidas como Arturo del Boyero, Aldebarán del Toro, y una estrella espectacular que se llama Betelgeuse, que se encuentra en la constelación de Orión. Finalmente, la más grande cercana a la Tierra es Antares, que es una estrella que también es muy visible en el cielo de Quito. Tanto Betelgeuse como Antares son sumamente claras y fáciles de encontrar. Observen ustedes cuántas veces, cuántos cientos o tal vez miles de veces más grande es Betelgeuse comparado con el tamaño del Sol. Esto nos da dos ideas, una idea de cuánto puede crecer una gigante roja y las desproporciones enormes que existen en el tamaño de las estrellas en nuestra Vía Láctea. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando estrellas mucho más grandes que el Sol colapsan. Bueno, si una estrella es al menos 8 veces más grande que el Sol, hasta 20 veces más grande que el Sol, también se hace una gigante roja y luego pasa a ser una supernova. Una supernova es, en realidad, una explosión absolutamente cataclísmica, gigantesca, que tiene una estrella en la parte final de su vida. ¿Sí? Si la estrella es de tamaño mediano, esto quiere decir de 8 a 20 veces más grande que el Sol,
cuando esta supernova se enfría, termina generando una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella donde ya la materia como la conocemos ahora ya no existe, porque la materia como la conocemos ahora está formada por átomos. Y los átomos tienen un núcleo donde están los protones y los neutrones y una nube de electrones. Pero al colapsar la estrella sobre sí misma porque se enfría, la materia de la estrella es tan grande que aplasta a los átomos hasta prácticamente destruirlos. Los electrones serán obligados a pegarse literalmente al núcleo, al combinarse con los protones, forman neutrones, de tal manera que la estrella tiene una masa infinitamente densa, enormemente densa, sumamente pesada, y ya no tiene prácticamente la estructura atómica con la que le conocemos normalmente a la materia en el universo. Esas estrellas se llaman estrellas de neutrones y emiten una enorme cantidad de energía. Pero, y aquí viene el tema de los agujeros negros, ¿qué pasa cuando una estrella es más de 20 veces superior en su masa al Sol? Esas estrellas son tan grandes que el colapso final después de la explosión de la supernova de ese tipo de estrellas termina formando un agujero negro. Es decir, la contracción de la materia de la estrella muerta es tan grande, que finalmente toda la masa se contrae literalmente en un solo punto. Es decir, ya desaparece la noción de espacio. Y de acuerdo con la teoría de la relatividad, también desaparece la noción de tiempo. Es decir, es un punto en el cual la noción de espacio-tiempo simplemente no existe. Es lo que se llama en matemáticas una singularidad de las ecuaciones que explican la teoría de la relatividad, y en ese punto simplemente la textura del espacio-tiempo desaparece. Esos son en esencia los agujeros negros. Entonces decimos que los agujeros negros estelares se forman por el colapso de una estrella al menos 20 veces más grande que el Sol. Ese es el origen de los agujeros negros. Aquí tenemos una idea de lo que es este espectáculo, que es la explosión de una supernova. Recordemos, estrellas al menos 8 veces más grandes que el Sol, en la etapa final de su vida tienen una enorme explosión y forman una supernova. Una supernova es un suceso extremadamente violento en el universo. En nuestra Vía Láctea más o menos ocurre una supernova, la explosión de una supernova una vez cada 50 años. Pero hay algunas extremadamente cercanas o extremadamente violentas. Y probablemente la que ocurrió en el año 1054, que fue documentada por los chinos muy meticulosamente, fue tan grande que en el cielo nocturno la luminosidad era tal que prácticamente parecía que la luz del día continuaba igual. Es decir, las noches se tornaron extremadamente luminosas y la supernova brillaba al lado del Sol durante las horas del día. Esto es algo realmente extraordinario y duró aproximadamente un mes. Después el universo volvió a su configuración normal. Pero si ahora apuntamos con nuestros telescopios al lugar donde estalló la supernova de 1054, encontramos esta foto, que nos da una idea de cómo explotó la supernova y formando obviamente una enorme nebulosa. Y esta nebulosa se conoce con el nombre de la nebulosa del Cangrejo. Aquí tenemos una foto de la NASA, de la nebulosa del Cangrejo. Los elementos más pesados que el hierro se forman solamente en las supernovas, porque solamente ahí hay la cantidad de energía suficiente para que esto ocurra. Cuando estoy hablando de los elementos más pesados que el hierro, podemos poner como ejemplo el uranio, el oro, la plata, el zinc y otros metales pesados como el plomo. Entre otros, porque hay muchos. Bien, este es el primer tipo de agujero negro. Pero en el universo también tenemos otro tipo de agujero negro, que son los agujeros negros que se encuentran en el corazón de las galaxias, que se llaman agujeros negros supermasivos. Estos agujeros negros no tienen una estrella muerta, por grande que sea, sino que concentran, al parecer, millones de estrellas devoradas por el agujero negro, por eso se ubica en el corazón de las galaxias, donde la densidad de estrellas alcanza su máximo valor. ¿Sí?
Este fue justamente el agujero negro fotografiado al inicio de esta presentación que les expliqué en la galaxia M87. A continuación vamos a ver el agujero negro que, digamos, estamos presentando la galaxia más cercana a la Vía Láctea, que es Andrómeda. Hay una parte muy brillante en su corazón, en su centro. Allí estaría también un agujero negro, hipotéticamente. Prácticamente todas las galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea, y galaxias cercanas como Andrómeda y otras como M87 que ha sido fotografiada, tienen estas características. Es decir, en su corazón tienen un agujero negro. Lo que es interesante es que se ha comprobado que estos agujeros negros emiten una gran cantidad de energía. Emiten una gran cantidad de energía producida en gran parte por su rotación y por la convergencia a gran velocidad de una masa conformada por estrellas, gases y otras sustancias que giran muy rápidamente alrededor de su núcleo antes de ser devoradas o caer bajo la atracción del agujero negro. Todo eso le condujo a Hawking a, digamos, a formular su teoría que básicamente decía que los agujeros negros no son tan negros, que los agujeros negros en realidad están emitiendo energía y al emitir energía están perdiendo algo de su energía interior, que hay un punto de contacto entre el agujero negro y el resto del universo, que es lo que se llama el horizonte de eventos, una especie de gran esfera, en donde de alguna manera se está repitiendo la creación. Esto quiere decir que está apareciendo nueva materia permanentemente, de tal manera que el universo no solamente se originó en el Big Bang, aquella enorme explosión inicial que tuvo, sino que se está de alguna manera generando nuevamente en el horizonte de eventos de cada uno de los agujeros negros. Solamente en nuestra galaxia se supone que existen al menos 100 millones de agujeros negros, aparte del enorme agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea. ¿Sí? En todos estos sitios, el universo de alguna manera está volviéndose a crear de una forma silenciosa, pero permanente. Al menos eso es lo que dice Hawking en su teoría, y esto es algo realmente hermoso que nos puede llevar a nosotros a una profunda reflexión. Por último, quería mencionarles que si ustedes tienen interés en profundizar en el tema, uno de los libros recientes que más ha inspirado esta presentación es aquel cuyo título en castellano nos diría Luz en la oscuridad, agujeros negros, el universo y nosotros, publicado muy recientemente y que tiene una reflexión y una información sumamente actualizada sobre el tema de los agujeros negros. Muchísimas gracias.